se nos pide que determinemos la función derivada, dado que f de x es igual al coseno del cociente de 1 más e a 2x y 1 menos e al 3x. Observe cómo tenemos un compuesto función y, por lo tanto, tendremos que aplicar la cadena para encontrar la derivada, y también observe cómo la función interna es una función de cociente y, por lo tanto, dejaremos que sea igual a la función de cociente. Y, por lo tanto, podemos pensar de la función f de x solo como coseno u cuando se determina la derivada. Observe la derivada del coseno u con respecto a x es igual a seno negativo u por u prime. Por lo tanto, si nos dejamos iguales la función de cociente, tenga en cuenta que tenemos que encuentra u prime o du barra de x para aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, trabajemos en la determinación de u prime. Observe cómo encontrar u prime, tendremos que aplicar el regla de diferenciación cociente. El denominador de u prime es solo el denominador al cuadrado, o el cuadrado de 1 menos e a la potencia de 3x. En el numerador, tenemos el denominador de la cantidad 1 menos e a 3 veces la derivada del numerador, que es la derivada de 1 más e al 2x. Y luego menos el numerador de la cantidad 1 más e para el doble de veces la derivada del denominador, que es la derivada de 1 menos e a 3x. A continuación, encontramos el derivado aquí y aquí, y luego simplifique tanto como sea posible. Por lo tanto, el denominador va a seguir siendo el mismo. En el numerador, tenemos la cantidad 1 menos e al 3x. Y luego multiplicado por la derivada de 1 más e al 2x con respecto a x, que es 0 más e a la potencia de 2x veces la derivada de 2x. Aplicar la regla de la cadena, que nos da 12 a la x por 2, o 12 a 2x. Entonces tenemos menos la cantidad 1 más e a 2x veces la derivada de 1 menos e a la potencia de 3x con respecto a x, que es 0 menos e a la potencia de 3 veces la derivada de 3x, que es 3 que nos da negativo 13 a 3x. Y ahora, sigamos adelante y distribuya en el numerador y simplifique tanto como sea posible. El denominador sigue siendo el mismo, distribuir 12 a la 2x, tenemos 12 a 2x. Y luego 12 a 2x veces negativo e a 3x. Recuerda cuando las bases están lo mismo, sumamos los exponentes. Esto nos da menos 12 a la potencia de 5x. Observe que 3x más 2x es 5x. A continuación, distribuimos 13 negativo a 3x, y luego restamos, 13 negativo a 3x veces 1 es solo 13 negativo a 3x, pero estamos restando, y por lo tanto, obtenemos más 13 al 3x. Y para el próximo producto, tener 13 negativo a 5x, pero de nuevo, estamos restando, lo que nos da más 13 a 5x. Observe cómo tenemos dos términos e a 5x y, por lo tanto, podemos combinar términos similares. U' es igual a negativo 12 a 5x plus 3c. Negative 2 e to the 5x plus 3 e to the... A la 5x es 1 e a la 5x, o simplemente a 5x. Y luego, tenemos más e para el 3x más 12 al 2x. Todos divididos por la plaza de 1 menos e a 3x. Así que, de nuevo, ahora sabemos si nos dejamos iguales. La cantidad 1 más e al 2x dividido por la cantidad 1 menos e al 3x. U' es igual a, de nuevo, e a la potencia de 5x plus 3c. A la potencia de 3x plus 12 para la potencia de 2x dividida por el cuadrado de 1 menos e a 3x. Esto es lo que necesitamos para determinar f' de x. F' de x es igual a la derivada del coseno u con respecto a x, que de nuevo es igual a seno negativo u por u', lo que nos da seno negativo de la cantidad 1 plus c. Al 2x dividido por la cantidad 1 menos e al 3x todas las veces u', que ahora sabemos que es igual a, de nuevo, e al 5x plus 3c. A la 3x más 12 a la 2x todos divididos por la plaza.
de 1 menos e a 3x. Y seguiremos adelante y nos iremos la función derivada en esta forma. Espero que te haya resultado útil.